bendito y bueno, en el maravilloso nombre de Jesús, nos hemos reunido, la iglesia del Señor, en el día del Señor, para honrar tu nombre, para alabarte, para bendecirte. Pero ahora te pedimos, Señor, que tú hables a cada mente, a cada corazón, a cada voluntad. Y esto, Dios, no solamente como una oración repetitiva que la decimos, sino comprendiendo en realidad lo que estamos diciendo. Porque en vano nos reunimos si mi mente está en este momento pensando en cualquier cosa, menos en ti. Si mi corazón tal vez está anhelando otra situación en este mismo y preciso momento. O peor aún, si mi voluntad está dada de tal manera que es a la fuerza lo que estoy aquí. No cobra sentido entonces, no guarda relación con lo que hemos o lo que estamos haciendo. Por lo tanto, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo, habla tú a través de tu palabra y usando, Señor amado, el instrumento que tú para la predicación propones, para que sea el mismo Espíritu Santo de Dios entonces el que nos ministra y nos enseña. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, hemos estado viendo durante las últimas 2 semanas el poder del Evangelio y lo que este Evangelio es capaz de hacer en el ser humano. Hemos reflexionado sobre el poder del Evangelio, lo que la palabra del Señor, cuando es predicada, cuando es llevada a esos corazones, cuando es llevada a esa gente que vive sin Dios, que vive sin Cristo, el poder que tiene para transformar esas vidas. Estas 2 semanas entonces hemos reflexionado sobre ese poder y lo que es capaz de hacer. Sin embargo, tanto el Evangelio en sí como el poder que tiene dicho Evangelio y lo que causa está directamente relacionado, está íntimamente relacionado con el amor de Dios. Por eso necesitamos comprender también, necesitamos escudriñar, necesitamos desmenuzar el fundamento de lo que implica el amor de Dios. Una frase que muy posiblemente la repetimos en la iglesia, muy posiblemente la hemos escuchado infinidad de veces, hasta nosotros mismos tal vez hemos repetido que Dios nos ama o que Dios te ama. Pero nos hemos detenido por un instante a reflexionar, a profundizar, a comprender lo que implica entonces el amor de Dios, ese verdadero amor que muy posiblemente se nos es permitido como seres humanos llegar hasta cierto límite, pero aunque queramos no podemos entenderlo más. Sin embargo, hasta donde se nos permite, ¿nos hemos puesto a reflexionar? ¿O solamente repetimos una frase que hemos escuchado? ¿O simplemente también decimos que Dios nos ama, pero no hemos visto eso como lo que en la realidad es? Ese amor incondicional que todo lo supera, que mediante el cual Dios nos reconcilia consigo mismo. ¿Hemos entendido eso? Y cuando reflexionamos en esa forma de entender y comprender el amor de Dios, hay otra frase que normalmente se repite en las iglesias, en los hermanos y aún hasta fuera del contexto religioso, y que muy posiblemente también ha traído una serie de discrepancias, de dudas, y que está relacionada directamente con el amor de Dios, pero que muy posiblemente tampoco la hemos reflexionado una vez más desde el punto de vista bíblico. A la frase a la que me refiero es que normalmente se repite eso y dice: Dios odia, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. ¿La ha escuchado? ¿La ha oído? ¿La ha repetido? Normalmente se dice, es que Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, odia, detesta al pecado, pero ama al pecador. Y cuando no entendemos esta frase desde el punto de vista eminentemente bíblico, también podemos ir a extremos y no comprender en la realidad el amor que vale, el amor de Dios.
Así que, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que a través de la Escritura entonces nos enseñe, yo quisiera tocar este tema importantísimo, hablando del amor de Dios, para poder entonces comprender ese evangelio que tiene poder y que transforma vidas, porque se fundamenta en esto, en cuanto Dios nos ama. Hemos orado y le hemos dicho: Espíritu Santo de Dios, entonces sé tú enseñándonos. Así que yo pido que tú abras tu mente y tu corazón para que la palabra del Señor sea hablando en esta mañana. Yo te invito a que vayamos al Salmo 7, capítulo 11, para poder comprender esta frase real: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y que claro, no es una frase que literalmente la encontremos en la Biblia. Esto no está literalmente en la palabra, pero se repite normalmente. Para poder entender esto, es necesario entonces ir a la Escritura. Salmo capítulo 7, versículo 11. En algunas ocasiones, cuando estamos bajo estos nuevos medios, uno asume que fue claro en el texto y ya me han preguntado. Pero cuando naturalmente la prédica se acabó, ¿qué texto era? Así que pido mil disculpas si eso ha pasado, pero es necesario que comprendamos que debemos ir a la palabra para desde ahí sacar ese fundamento. Salmo capítulo 7, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y algo que usted me ha escuchado cuando hemos hablado de la reforma, son dos atributos de Dios que están íntimamente relacionados: su justicia y su amor. Y no podemos, mi querido hermano, separar los dos. No podemos distanciar el uno del otro. No podemos verlos por separado si no comprendemos que los dos están relacionados. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor: Dios es juez justo. Por lo tanto, para comprender el amor de Dios, el amor que vale, ese amor tan maravilloso, debemos partir entonces de una primera primicia. ¿Y cuál es esa primicia y cuál es esa primera cosa? Que Dios es justo. Mire, el texto es corto y dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Viendo algunas palabras que se parecen a lo que dice aquí, en otras versiones más actuales, más modernas o aún más antiguas, cada una de ellas podría decirse de la siguiente manera: que Dios lo que está es airado, que Dios lo que está es indignado, que Dios lo que está es enojado. ¿Cuándo? Cada día. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Mire que estoy usando algunas traducciones. Dios está airado, Dios está indignado, Dios está enojado. ¿Cuándo? Cada día. Otra versión dice todos los días, otra versión dice todo el tiempo. Pero todas las versiones concluyen de la misma manera. ¿Con quién está airado, enojado, indignado cada día, todos los días, todo el tiempo? Contra el impío, contra el malvado, contra el que hace el mal, contra el pecador. ¿Y por qué necesitamos comprender esto para entender de una mejor manera el amor de Dios? Porque solo ahí, y solo ahí, cuando partimos de esta primicia, es que podremos entender en la realidad cuánto Dios nos ama. Y aún la frase de que Dios está airado, que Dios está enojado, es necesario comprender para lo que estamos diciendo, para lo que estamos mencionando, cuando la otra frase, que no necesariamente es literalmente bíblica, pero se repite mucho, el que Dios está enojado contra el pecado, pero ama al pecador, muy posiblemente cuando no se ve desde este concepto bíblico, termina en algunas ocasiones confundiendo. Porque ¿de qué partimos? ¿De qué primicia? Que Dios está enojado, indignado, airado todos los días, no de vez en cuando, hermano, todos los días,
a cada tiempo, en cada momento, contra el impío, contra el que hace maldad, contra el pecador. ¿Qué es lo que necesariamente entonces debemos repetir aquí para poder comprender el amor verdadero de Dios? Es que es necesario comprender que Dios sí tiene con nosotros que ajustar cuentas por lo que mal hemos obrado. Y ahí nos preguntaríamos, ¿quién ha obrado mal? ¿Quién ha pecado? Todos, ya lo hemos repetido. Por lo tanto, hay que comprender que Dios está airado con todos, que Dios está enojado con todos. Cuando yo comprendo esto, que Dios está enojado contra el que comete pecado, yo puedo entonces entender verdaderamente ¿qué cosa? El amor de Dios. Ahora sí, cuando yo tengo claro, cuando yo comprendo claramente que el Señor se enoja, ¿por qué? Porque es un Dios justo. Partimos de ahí, ¿se acuerda? El Salmo dice, Dios es un juez justo. Y en su justicia, Él no puede estar contento, Él no puede estar cogidito de la mano, Él no puede estar, no pasa nada, tranquilo, con el pecador, con el pecado. Mire que no está hablando en este caso con la acción misma del pecado. Con quien está enojado no es con la acción misma que ha cometido. Con quien está airado es con quien cometió la acción. Con quien está enojado es con el que hizo ese pecado. O sea, ¿con quién? Con el pecador. ¿Por qué es necesario que esto quede claro? Porque solo partiendo de ahí puedo yo entender entonces el verdadero amor de Dios. En concreto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, por supuesto que nos ama, y al mundo entero, por supuesto que nos ama a todos, pero entendamos, ese amor es general, que Dios nos ama. Pero entiende, mi querido amigo, pero entiende, mi querido hermano, Dios sí está airado y por ende va a demandar justicia con aquella persona que comete pecado. Ahora, para unir esto de la justicia de Dios, que está enojado con nosotros, con el amor de Dios, vamos al hermoso y precioso libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y podemos enlazar estos dos textos para ahora sí comprender verdaderamente. La semana anterior yo mencioné algo muy general sobre esta frase. Y si alguien me preguntó y dijo, pero es que entonces me queda la duda, ¿Dios nos ama o Dios no nos ama? ¿Dios nos quiere o no nos quiere? ¿Dios ama al mundo o no ama al mundo? Esto tengo que entenderlo, porque si no quiere decir que Dios no me ama, que Dios no me quiere. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Repito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La respuesta entonces en concreto es, ¿Dios ama a todos? Sí, Dios ama a todos. ¿Dios ama al pecador? Sí, porque aquí está diciendo que Él murió por los pecadores. Pero ¿cuál es el extremo que yo le manifesté cuando comenzamos esta reflexión? ¿Cuál es el problema que se puede dar en esa frase de Dios detesta el pecado, pero ama al pecador? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muy posiblemente algunos entonces entienden mal y dicen, si Dios me ama, si Dios incondicionalmente hasta dio su vida, entonces por lo tanto podré seguir pecando tantas veces como sea, que Dios me seguirá amando y por ende no ha pasado nada. Dios no me va a pedir ningún momento, en ningún tiempo, que rinda cuentas. Dios no me va a pedir nunca que ajustemos cuentas. ¿Por qué? Porque como lo que detesta es el pecado, pero como quien ama es al pecador, entonces no importa. ¿Sigo qué? Sigo pecando. Entonces no importa. ¿Sigo qué? Sigo haciendo lo que quiera. Y no comprendemos lo dicho en el Salmo 7,
11. Que partiendo, ¿qué cosa? Partiendo que el Señor entonces está enojado todos los días con el que comete esa transgresión. Él está irado, Él está enojado. Sin embargo, muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En conclusión, con respecto a esta frase, mi querido hermano, no abusemos de esa gracia, no abusemos de esa misericordia, porque lastimosamente cuando no se entiende entonces el concepto claro de la palabra del Señor, muchos pueden argumentar: como me ama, entonces sigo pecando. Como me ama, entonces sigo viviendo de una manera que va en contra de la voluntad de Dios. Como me ama, entonces sigo viviendo simple y llanamente satisfaciendo cada una de mis necesidades, sopensando que bajo la figura del amor de Dios nunca va a pasar nada. Es decir, nunca va a haber un juicio. Es decir, nunca voy a tener que rendir cuentas. Y eso es uno de los errores más grandes que el mismo Satanás pone en nuestra mente y en nuestro corazón, para decir: ¿cómo va a ser posible que un Dios tan amoroso, tan lindo, tan precioso, tan bello, que aún estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, después vaya a condenarme al infierno? Después vaya a mandarme al infierno. Eso es ilógico, eso no vale, eso no sirve. No. Ahí están mal. Y ese es el problema mediante el cual Satanás entonces dice: tranquilo, no pasa nada, sigue pecando, sigue viviendo como te da la gana. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y por eso es necesario entonces comprender que en esa frase, si no vemos desde el punto de vista bíblico, no podremos entender que verdad Dios amó al mundo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sin embargo, entendamos, dio a su Hijo ¿para qué? Para salvarlo, para rescatarlo al mundo, siempre y cuando ese mundo comprende ese amor. Y la mejor y única forma de entender ese amor, entonces, es cuando yo creo en Él y me arrepiento. La mejor forma de entender ese amor dado por el mismo Dios es comprender lo que implica al hombre hacer para recibir ese amor. Más allá de lo que la frase mismo como tal implica, yo cuando reflexionaba en esto decía: ¿cómo entonces, Dios, puedo comprender lo que me dice el Salmo capítulo 7 versículo 11, que estás airado conmigo? ¿Y cómo entonces juntar lo que Romanos dice, que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros? En algo que dé el ejemplo verdadero, real, práctico de cómo Dios muestra entonces ese amor. Usted ha escuchado esa frase que dice: razones, obras demuestran un verdadero amor. En otras palabras, no solamente palabras lindas: oh sí te amo, oh sí te quiero, oh sí eres lo principal para mí, pero que tus actos no demuestran eso. Pues para entender que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de amor, ¿cómo en la parte práctica podemos ver un ejemplo mediante el cual Dios demuestra que nos ama, pero también demuestra que si es de nosotros y para nosotros, la necesidad como tal debe demostrarse de tal manera que ¿qué implica entonces yo? ¿Cómo puedo yo recibir ese amor? Y encontré una maravillosa historia que nos relata esto. Así que yo te invito a que vayamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículos, del 1 al 15. Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Si tú tienes tu Biblia ahí, yo te invito a que hablas la palabra de Dios y la sigas. Si no tienes, que te juntes a un cristiano y le digas: déjame ver a ver si lo que dice el pastor es verdad, porque
Muchos dicen, yo me sé de memoria, yo le creo al pastor todo lo que dijo. Eso. Lee tu Biblia, hermano. Abre la palabra, confróntate con lo que el mensaje de Dios dice. Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregue, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y a Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Respondiendo, Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Normalmente este texto que hemos leído se lo ha utilizado, personalmente también lo he hecho, para hablar del servicio, para hablar de la humildad, para hablar de cómo debe ser nuestra actitud con relación al Señor. Pero yo, meditando sobre esta palabra, encuentro que, por supuesto, lo dicho es verdad, pero algo fundamental que nos muestra ese servicio, que nos muestra esa humildad, que nos muestra ese trabajo, parte de una cosa. ¿Y sabe cuál es? El amor. Porque solo por amor Dios estuvo dispuesto entonces a servirnos. A nosotros sí, lo estamos viendo. Solo por amor Dios estuvo dispuesto a humillarse de tal manera. Solo Dios mismo encarnado tomó esta actitud para demostrar entonces ese amor que tiene para nosotros. Y ahora ya vamos entendiendo ese detalle del amor. Que por supuesto, como dice Juan 3:16, Dios ama al mundo entero que dio a su Hijo. Pero aquí estamos viendo ya el detalle del amor, no solamente ya por el mundo entero, sino un amor específico por los escogidos, por los elegidos. O dicho de una manera más fácil, por aquellos que en su corazón han decidido creerle al Señor y arrepentirse. Es decir, tomar ese sacrificio, tomar ese amor. Decir, yo comprendo que me amas y ahora yo entonces recibo ese amor. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano, y vamos a la luz del Evangelio entonces a escudriñar algunas cosas interesantes que es necesario puntualizarlas. Versículo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado.
Detengámonos aquí en la primera porción que yo quiero resaltar. Sabiendo Jesús. ¿Qué sabía Jesús? Jesús sabía que después de esto, en esa misma noche, Él iba a ser tomado prisionero. Iba a haber sido golpeado, iba a ser abofeteado, iba a ser totalmente torturado. Él sabía. Pero Él también sabía la actitud que ellos tenían, o que ellos iban a tener. ¿Se acuerda ese Pedro fogoso, animoso, ahí con cuántos hay que pelear y a cuántos hay que matar y qué hay que hacer? Ese mismo día, esa misma noche, ese mismo tan apasionado discípulo, diciendo: no, mujer, yo no lo conozco. ¿Por qué entonces comprendemos por qué es necesario resaltar sabiendo Jesús? Porque Él sabía lo que se venía, pero también sabía la actitud que ellos iban a tomar. Pese a eso, el Dios Todopoderoso decidió seguir con el plan original de Dios. Decidió seguir con el plan que Él mismo había dicho: lo voy a hacer. ¿Qué está demostrando? Está demostrando un amor más allá de lo que podemos entender. Porque hubiera dicho el Señor: basta, suficiente. Quiero que me comprenda, hermano. El Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, ya se humilló al hacerse hombre, al hacerse indigno, al hacerse como nosotros, al hacerse, al estar en un mundo pecador, en una naturaleza caída. Ya se humilló. Y no solo que queda ahí su humillación, sino que vamos a ver la actitud que tiene con relación a servir. Se humilla de tal manera que lava los pies de sus discípulos. Ojo, no lava los pies de sus maestros. No solo entonces que se humilla al hacerse Dios hombre, sino que se hace servidor. Y no solo que se hace servidor, sino que después va a entregar su vida. Si eso no te mueve a comprender el amor de Dios, déjame decirte que muy posiblemente no has entendido entonces el mensaje del Evangelio. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, mi querido amigo, mi querido hermano, que me escuchas a través del internet o tal vez físicamente, entendamos el amor de Dios. Es tan grande que no podemos definirlo, porque ahí el Dios, el creador de los cielos y de la tierra, solamente cuando nos comparamos con la forma de ver humana, entre hermanos, y no digo cristianos, digo de sangre. A ver, ahora te toca lavarle los pies a tu hermana. Hazlo. Estás mal. O sea, perdón, papito. Ay, sí. ¿De cuál te pegaste? O sea, no, yo, a mi hermana, a la sucia, que se bañe sola, pues. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que estoy queriendo decir? Esto solo lo estoy haciendo reflexionar para que comprendamos. No estamos dispuestos nosotros no solamente no humillarnos, sino hacer lo que nos corresponde. El trabajador que le pagan por su salario, ¿cuántas veces se queja del trabajo que hace? No está haciendo ningún favor, está haciendo lo que tiene que hacer. Deberían agradecerme. No deberían agradecerte, ya están pagando. Sin embargo, bravo, molesto. El hijo que le mandan a comprar algo: solo a mí, solo a mí, solo a mí. Oye, no estás haciendo nada. ¿Me comprende? Es necesario que esto entendamos, porque cuando vemos esto, comprendemos lo que en la realidad el Señor hizo cuando se encarnó. Él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, continúa con el plan. ¿Por qué continúa con el plan? Por amor. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Versículo 1 del capítulo 13, mire lo que dice: porque sabía que había llegado la hora para que pase de este mundo al Padre, como había, y aquí va, ¿por qué lo hace? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Si comprendemos entonces en la realidad lo importante del versículo 1, no es la humildad que nos muestra, que por supuesto sí, hay que enseñarla y hay que predicarla,
el servicio, sí, amén. Pero lo que está mostrando en el versículo 1 es que nos amó tanto. Ya no solamente es ese amor general, por supuesto, bien entendido de Juan 3:16, que amó al mundo. Pero aquí ya es un amor personalizado, porque dice que amó ¿a quién? A los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que están dispuestos a recibir ese amor. Esos son los suyos. En Juan 3:16, y una vez más, está mostrando que sí, Dios ama al mundo, a todos. Pero aquí está hablando ya de un amor especial, de un amor que siguió con el plan. ¿Por qué? Porque amaba a los suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Los que también están dispuestos a recibir ese amor. ¿Y cómo en la realidad entonces yo entiendo el recibimiento de ese amor? Cuando yo creo en Él y me arrepiento de mis pecados. Ahí entonces yo estoy diciendo, sí, he comprendido, he entendido y he recibido ese amor. Mire lo que dice el 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire, mi querido hermano, mi querido amigo, muchas veces este versículo leemos, sí, ya sabíamos, Judas lo iba a entregar. No, ¿de qué estamos hablando? Del amor. Pero ¿qué es lo que aquí nos resalta? Que muy posiblemente haya gente que él estaba el día del aposento alto, estaba entre los 12 elegidos, estaba entre los escogidos, estaba con Jesús, pero ¿sabes qué? No le amaba. ¿Me entiende? Estuvo ahí, estuvo entre todos, y aunque Dios lo amó o no lo amó, por supuesto, estamos viendo, él no estuvo dispuesto a recibir ese amor. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a creer en él. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a arrepentirse, sino que ¿qué? Siguió con su plan de vida, sino que siguió con su estilo de vida. ¿Y cuál era? Entregarle al maestro por 30 monedas de plata. Hoy diríamos nosotros, pobrecito Judas. No, Judas ya tendrá que dar cuentas a Dios. Deje a Judas y al Señor. Pero ahora veamos nosotros. Muy posiblemente pensamos algunas veces que por alguien que va a la iglesia, en la realidad ha entendido el concepto del amor de Dios, ha entendido que es cristiano, ha comprendido lo que estamos hablando. No ha comprendido. Judas estuvo ahí, Judas estuvo entre los 12, Judas estuvo entre ellos, Judas vio los milagros. Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que ya había puesto Satanás en el corazón de Judas este sentimiento, esta acción, esta motivación. Por lo tanto, lo que nos demuestra no es lo que vemos solamente con estos ojos externos. Recuerda cuando el Señor dijo, alguien me va a entregar. ¿Cuántos entendieron que Judas cuando salió para entregarle? ¡Ninguno! Todos entendieron que como era el tesorero, salió a comprar algo porque faltaba. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Muchas veces podemos nosotros ver ahí gente en la iglesia. Podemos decir, en realidad nacieron de nuevo. Nosotros no sabemos, hermano, solo el Señor sabe. Pero déjelos a los demás. Usted es la pregunta. Usted tome un espejo y usted vea, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha tomado obviamente ese espejo y se ha visto? O en otras palabras, ¿usted ha entendido el amor de Dios? ¿Usted ha comprendido el amor de Dios? ¿Usted ha recibido el amor de Dios y por ende le ha invitado a su mente, a su corazón, a su voluntad, a su vida? O dicho más práctico, ¿usted cree en Él y se ha arrepentido de sus pecados? Porque muy posiblemente, si no hay un cambio, si no hay frutos, ojo, a lo mejor es como Judas. Uy, pastor, ¿de qué me habla hoy? Vea. No, Biblia. Estamos leyendo la palabra. Eso es lo que es necesario que nos confrontemos. ¿Nuestra vida ha dado un cambio? ¿O solamente el domingo el cambio después del mensaje? Y lunes la misma historia, la misma situación, la misma actitud, el mismo carácter. El yo lo sé todo. ¿Entendemos, hermanos, lo que la palabra nos dice? Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
Jesús lo comprendía. Una vez más, este está atado al versículo 1, porque el versículo 1 dice, Él era Dios y siguió con el plan. Aquí Él sabía que vino del Padre y sabía que regresaba al Padre. Pero ¿qué es lo importante de este versículo 3? Lo que va a pasar en el 4, una vez más, Él era Dios. Eso quiero que quede en su cabecita. Él era Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo, el que abrió el mar, el que de la nada hizo todo. Él, ¿qué pasa en el 4? Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó la toalla, se la ciñó, se la amarró. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavarlos con la toalla que estaba ceñido. ¡Wow! Entendemos el amor de Dios. Es decir, comprendemos quién estaba lavándole los pies. Mire, es interesante aquí. Hay que aclarar un poco más. Y por eso es que esta prédica se divide en dos partes, porque hoy no alcanzamos a ver todo esto. Algunos no entienden en toda la vida, hermano. Pero comprendemos, mire, los judíos, para este trabajo de lavar los pies de los otros, era tan indigno, era tan humillante, era tan menospreciado, que no hacían sino exclusivamente, ¿quién este trabajo? Los esclavos. No hacía nadie más este trabajo de lavar los pies que los esclavos. Y aún entre los esclavos había ciertas condiciones. Usted sabe y ha escuchado en la palabra del Señor que nos relata que, por ejemplo, si alguien llegaba a deber tanto y se llegaba a endeudar tanto que no tenía forma de pagar, él podía ir y presentarse al que obviamente le estaba debiendo tanto y decirle, mira, no tengo. Así que yo mismo me voy a presentar en calidad ¿de qué? De esclavo. Y el hombre se presentaba y trabajaba bajo la ley mosaica, bajo todo lo que había establecido la misma ley. Se establecía que esta persona podía, mejor dicho, debía trabajar 6 años. Humillante, indigno, era lo último, no debía hacerlo. Sin embargo, ¿sabe a quién aquí vemos en los versículos 4 y 5 haciendo este trabajo? A Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que hace todo, el que nos provee todo, el que nos da todo. Se toma la toalla, toma la lavacara, pone el agua, coge la toalla y comienza a lavar los pies de todos. ¿Usted se imagina por un instante la cara que deben haber puesto a los hombres, los apóstoles ahí? O sea, y ahora, ¿y este loco? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué va a hacer? Y comienza a lavar los pies, algo que nadie más lo quiso hacer. Porque aquí también, aparte de que era tan indigno el trabajo, imagínense, muchos de ellos, usted sabe, también venían de hogares pobres, pescadores y todo. Ahí estaba la lavacara, la toalla, estaba todo. Sin embargo, ¿quién hizo? Nadie tampoco. ¿Por qué? Porque era indigno. Pero el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, para esto no era nada. ¿Y sabe por qué no era nada? Porque la noche recién comenzaba, porque todavía iba a ser abofeteado, iba a ser pegado, iba a ser golpeado, iba a ser espinado y finalmente iba a ser muerto. ¿Por qué? Por amor. ¿Entendemos esto? ¿Comprendemos esto? Por eso es que, ¿por qué no cantarle? Cuando usted está en casa ahí, ¿no es cierto? Órale a lavar. Perdón, espero que se me escuche. Estoy cantando a Dios. Hermano, usted está alabando a su Salvador, a su Rey, a su Redentor. Levántese, gócese, alégrese. O no ha entendido quién es Él en su vida. Porque eso entonces es la otra respuesta. O usted no sabe que Él murió por usted, que Él no solamente que lavó, porque aquí entendemos el amor. Hoy comenzó dando el ejemplo del lavamiento de pies, pero no quedó ahí. Llegó hasta entregar que su vida por amor, por los escogidos, por los santos, por los que habían estado dispuestos ¿a qué? A recibir ese amor. Por eso le canto.
Por eso le alabo, por eso le bendigo, por eso no me puedo callar, por eso tengo que compartir con los demás. ¿Cómo si conozco a alguien cercano, vecino, amigo, familiar, pariente? ¿Cómo no decirle, mira, Dios en realidad nos ama a todos, pero Dios en realidad también es justo? Y si tú no te arrepientes, va a llegar un día en donde va a demandar cuentas. Porque al momento, aunque te ama, está airado contigo. Esa es una mejor frase. Aunque te ama, está airado contigo, está enojado contigo. ¿Por qué? Porque sigues pecando. Ahí es cuando entonces yo entiendo el total de la frase real, verdadera. Sin embargo, mi querido hermano, la historia no termina ahí. Versículo 6 nos sale nuestro Pedrito. Y muchas veces uno dice, Pedro. Pero ¿sabe cuántos nos identificamos más con Pedro? No, yo soy Juan, yo el apóstol amado, recostado en el pecho del Señor. Nada que ver. Pedro recargado. Pedro por dos. Pedro stream. Porque somos cosas serias, hermanos. Pedrito sale y dice entonces, mire, entonces vino a Simón Pedro, seguía alabándoles. Y Pedro le dice, Señor, mire la forma en la de tú me vas a lavar los pies. Y no es una actitud, entiéndase, muchos dirían, wow, al fin de los 12 un racional. Bueno, el otro no le contemos, Judas Iscariote estoy hablando. De los 11, un racional. ¿Y por qué racional? Porque le dice, no, detente Jesús, no me laves. Qué buena actitud la de Pedro. No, falso. Porque solo era por llamar la atención. Porque si en realidad hubiera querido hacer algo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera él cogido primero la lavacara, la toalla, y él hubiera puesto a lavar los pies. No del maestro, ojo, de los otros discípulos. No, ya como quiera, ya haciendo un favor, ya haciendo eso porque soy asquiento, ya haciendo cosas difíciles, el del maestro. Pero lo de los demás, no, pues, ¿cómo voy a lavar a Mateo? No, al otro, es absurdo, ¿cómo es? Al del hermano que se lave solo. ¿Usted entiende? Entonces solamente son actitudes de ese momento, chispazos, pretendiendo, ¿qué cosa? Hacer o supuestamente demostrar algo a Dios. Pero ya lo dijo el versículo 1, ya lo dijo el versículo 3. Dios lo conoce todo. Dios ya sabe todo. Porque si Pedro en la realidad hubiera querido hacer una buena acción, hubiera comenzado lavando y no lo hizo. Solamente es ese momento, ¿no? El figuretismo. Tú me vas a lavar los pies. Y mire, no se queda ahí. Pedro es cosa seria, hermanos. Y ojo, no le digo a Pedro, Pedrito, tú sabes, cosa. Hablo a cada uno de nosotros, nuestros Pedros representados ahí. Versículo 7. Respondiendo Jesús, le dijo, versículo 6. ¿Tú me lavarás los pies? Respondiendo ahí sí en el 7, Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, Pedrito, relájate, respira. Alguien por ahí dice, une los dedos. No yoga, hermano, no. Respira, Pedro. Ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Si Cristo ya le dijo esto, muchos dirían, ya, Pedro lo entendió. Bueno, Pedro. No, mire lo que sigue. Versículo 8. Ya cuando le dice Jesús, Dios, tranquilo, Pedro, no comprendes, pero lo vas a entender después. Versículo 8 le dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, tajantes o más Pedro. O sea, Pedro llevaba la batuta. Pedro sabía lo que hay que hacer. Yo sé, yo conozco, yo sé lo que hay que hacer. Mire, versículo 8. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué le estaba diciendo aquí con su actitud? Mira, Señor, yo entiendo, tú eres bonachón, tú eres buena gente, tú eres bueno, tú amas, tú eres justo, pero estás equivocado, Señor. Jamás vas a hacer eso.
¿Le suena parecida esa actitud? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que aquí Pedro le está diciendo? Señor, déjame mostrarte cómo se deben hacer las cosas. Pero esto que quieres hacer, no lo vas a hacer jamás. Muy posiblemente en nuestro diario vivir, mi querido amigo, mi querido hermano, hacemos lo mismo. Muy posiblemente, no le decimos eso a Jesús, ni en la oración, ni en la iglesia, ni en el culto, ni aún en casa. Un poco difícil que usted le diga, Señor, yo quiero decirte esto. Hoy te voy a mostrar que esto que me estás pidiendo, jamás lo voy a hacer. Muy posiblemente nunca le digas eso. Ni le vas a decir, ni le has dicho. Pero con tu actitud, pero con tu forma de actuar, pero con tu forma de obrar, le estás diciendo eso. Dios te está mostrando algo, Dios te está indicando algo, Dios te está diciendo algo a través de la palabra, de la escritura, de las enseñanzas, y tú le sigues diciendo, jamás. Déjame, Señor, yo resuelvo las cosas como yo quiero. Déjame, Señor, yo voy a hacer esto a mi manera. Y ese es el problema. Y eso es lo que naturalmente Dios le decía a Pedro, entiende. Ahorita tal vez no comprendes todo, no ves todo más allá, pero entiende una cosa. El Dios Todopoderoso te está diciendo que se debe hacer algo. ¿Por qué te está diciendo que se debe hacer algo? Porque Dios sabe que eso se debe hacer. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar los planes de Dios? Cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios nos enseña algo, cuando Dios nos dice que algo está mal y que es hora y que es tiempo de cortar, de cambiar, de parar, de simple y llanamente dejar, abandonar, utiliza el verbo, la expresión o lo que sabes que Dios te está diciendo. Todavía nos resistimos y decimos, Señor, jamás. Es que yo quiero hacer esto a mi manera. Y ese es el problema. Mire cómo aquí le responde Jesús, versículo 8. Le amaba a Pedrito, le podía dar toda una clase teológica. A ver, Pedro, entiende, Pedrito. Lo que yo quiero hacer con esta representación de los pies es que yo te voy a lavar porque horas más tarde yo voy a ser apresado y mañana yo voy a ser muerto. Y en este sentido quiero que entiendas que va a ser la forma de la... Podría haberle dado todas esas clases, pero hubiera sido tal vez sin sentido. Así que en eso sí Jesús habla y habla directo. Y le dice, entiende, Pedro, una cosa. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Sabe que la expresión del amor de Dios, del amor que vale, del amor infinito, concluye en esto? Tal vez no lo entiendas, Juan Carlos. También, tal vez no lo entiendas, Marco, Julio, tal vez no lo entiendas, Cristina, tal vez no lo entiendas, Abigail, tal vez no lo entiendas, Liliana, Melanie, no sé, tal vez no lo entiendas, estoy cambiando el nombre de Pedro, tal vez no entiendas una cosa, pero sin embargo, sí quiero que veas otra, y es que ¿qué? Que si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Amén. El amor llega a tal punto en donde le está diciendo, Pedro, comprende. Si no caminas por el único camino que es Cristo, si no te lava el único que puede lavarte, que es Cristo, si no entiendes y no comprendes que para regresar a hacer las paces con Dios la única forma es Cristo, no hay manera alguna, no hay esfuerzo alguno, no hay cosa alguna que tú puedas hacer para volver a ese camino. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque solamente Cristo, al lavarnos de nuestros pecados, cumple con la demanda de Dios, que es su justicia. Y así es como Dios demuestra su ¿qué? Su amor. Por eso es que la justicia de Dios está íntimamente relacionada con el amor de Dios, porque leímos en el libro de los Salmos que Dios está airado con el que peca todos los días, y como pecamos todos los días, la única forma de que podamos ser lavados es en el sacrificio eterno, precioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Comencé manifestándote que
esta parte, este texto, esto que estamos viendo, lo hemos dividido en dos partes. El amor de Dios, ese amor incondicional. En este mismo capítulo que hemos llegado a esta primera parte, enfoca lo siguiente. Más allá del servicio, más allá de la humillación, más allá de lo que Dios Todopoderoso lo vivió, lo hizo por una sola razón, porque nos ama. ¿Y cómo concluye ese amor? Lavándonos, limpiándonos y restaurándonos, haciéndonos justos delante de Dios, solo y solo por su sacrificio eterno. Yo te invito a que esta historia que estamos viendo, esta reflexión que estamos haciendo, la podamos continuar la próxima semana, pero que nos quedemos con ese amor incondicional de Dios, grande de Dios, tremendo de Dios, demostrando a los suyos, ya no general, sino a los suyos, por los que murió. ¿Y quiénes son los que murieron? ¿Quiénes son los que se entiende que por los que murió? Los que creen en ese sacrificio y los que se arrepienten. Oremos. Señor amado, te damos infinitas gracias por ese amor. Sabemos y comprendemos que tú estás airado, enojado todos los días con el pecador y por lo tanto demandas justicia. Pero hoy en este texto maravilloso hemos visto que el Señor Jesucristo, dando un ejemplo de amor, no hemos hablado hoy de su servicio, no hemos hablado de su humillación, que por supuesto están ahí incluidas, pero nos sirvió, pero se humilló por una razón, porque amó a los suyos. Padre, ayúdanos entonces a comprender cuánto nos has amado, que dejaste tu gloria, que dejaste tu trono, que no estimó ser igual a Dios, sino que se encarnó y vivió entre los hombres y sirvió a los hombres y lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de amor. ¿Cómo entonces no amarte? ¿Cómo entonces no querer recibir ese amor? ¿Cómo entonces no decirte: Señor, perdóname si no he entendido tu sacrificio tremendo, grande, solamente porque me amas? Gracias, Dios. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén.